Alegría poder haberlos recibido en este espacio, en este Zoom al que ya nos venimos acostumbrando y estamos todos familiarizados. Les pido por favor a Gustavo, al señor decano de la Universidad de Córdoba, que por favor hable para que lo traigan, queden los cuadraditos más o menos acomodados. ¿Estás por ahí, Gustavo? Sí, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes, bienvenido. Y también Nacho, si estás por ahí, me estás Estoy escuchando. acá estoy. No te veo. Acá sí, estoy acá, te prometo. Ahí estás. Bueno, entonces ahora sí, ya estamos todos y todas, bienvenidos. Y para no hacerlos perder más el tiempo, Nacho, empezás vos. Sí, darles la bienvenida nuevamente al 7º encuentro de nuestro ciclo de seminarios de este 2020. Recordarles que es una actividad que por supuesto está alojada dentro de las actividades frecuentes, periódicas, del Centro de Investigación Apoyo a la Educación Científica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Y también contamos con, esto lo estamos haciendo colaborativamente, con el Instituto de Investigación en Educación Superior de la Universidad de Buenos Aires, y contamos con el auspicio de diversas asociaciones a lo largo del país, donde están, por ejemplo, el Consorcio de Grupos de Investigación Didáctica de las Ciencias, el CONGRIDEC, y en esta oportunidad también la Cátedra UNESCO de Educación Científica que auspicia el espacio. No quiero demorarlos más, después hacia el final les contaremos las novedades de lo que sigue para próximos encuentros y próximas actividades que tenemos pensados, pero como tenemos para mucho hoy, me parece mejor empezar directamente, Gaby. Gracias, Nacho. Bueno, es un privilegio y una alegría enorme para mí presentar en esta ocasión a 3 personas que las conozco, algunas más en profundidad que a otras, pero que sí hemos tenido un trabajo juntos por diferentes ocasiones, y me refiero especialmente a las señoras decanas, tanto del Litoral como a la de mi propia facultad, que son 2 mujeres que realmente quiero destacar ese rol, porque llevan adelante la difícil misión de estar a cargo de instituciones realmente muy importantes, y lo hacen de la mejor manera, dignamente, y siempre uno las ve además bien predispuestas para cualquier cuestión que uno necesite. A las 2 las conozco ya desde hace mucho tiempo y tenemos un vínculo cercano y hemos trabajado a lo largo de muchos años. Con el doctor Gustavo Chiabrando, que es el decano de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Tuve el privilegio de conocerlo el año pasado, en una visita a su facultad por una actividad académica, y también me une con él una relación especial a través de la facultad, ¿no? Porque yo viví un tiempito en Córdoba, no sé si todos sabían, y trabajé también en la Facultad de Ciencias Químicas, en el Departamento de Farmacia, en la Cátedra de Farmacognosia. Así que tengo un pedacito de mi corazón y mi alma viviendo allí en Córdoba, que ahora lo tengo medio abandonado porque no se puede ir, pero espero que prontamente podamos hacer estos encuentros, y además de estos encuentros donde podemos participar todos, poder viajar y estar en cuerpo y alma todos juntos. El orden que tenemos previsto para esta sesión es primero la profesora Adriana Ortolani, la decana de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas del Litoral. Luego va a hablar el doctor Gustavo Chiabrando de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Y por último, la profesora Cristina Arranz de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. El desafío, las preguntas que les pedimos a ellos para compartir con nosotros en este momento que se terminó el primer cuatrimestre, que empieza el segundo, que estamos en este periodo, podríamos decir, de bisagra, donde todavía nos tenemos que seguir quedando encerrados, donde todavía la pandemia nos sigue golpeando, y la verdad que las noticias de cada día son bastante
tristes o preocupantes, y a pesar de todo eso, las universidades han hecho un esfuerzo enorme para seguir adelante, y nos parecía que en nuestras carreras, además, que son tres unidades académicas que tienen un alto componente de actividades prácticas experimentales, ¿no? Que es algo que hemos venido discutiendo a lo largo de este ciclo, nos parecía que convocar a estas tres personas con su amplia experiencia, con su dedicación a la docencia y además con la obligación de gestionar este momento, ¿no?, tan difícil, nos parecía que sus opiniones y sus palabras nos iban a enriquecer el trabajo de todos, porque nos iban a permitir comprender un poquito más qué es lo que estaba pasando. Y entonces, a lo mejor de manera más resumida y menos formal, la pregunta que les podemos hacer sería lo que la pandemia nos dejó y cómo vamos a seguir adelante, ¿no? Entonces la idea es saber cómo nos cuentan esto tres personas que están a cargo de carreras de farmacia o bioquímica. Adriana Ortolani, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, bueno, Gabriela, Ignacio, agradecerles la invitación a participar del seminario. Creo que la idea, en estas circunstancias, más que hablar específicamente de los procesos de enseñanza en nuestras carreras, tiene que ver con esto que vos decís, de cómo se gestionó esta situación y cómo estamos gestionando esta situación y de cara a lo que se viene. Así que, bueno, para mí es un placer participar junto a ustedes de esta actividad y, por supuesto, junto a los dos decanos con quien nos conocemos a través de nuestra relación en el EQUAFIT, ¿no?, en el ente de unidades académicas de carrera de farmacia y bioquímica. Así que, bueno, este año también hemos tenido actividad en ese foro, así que, bueno, por suerte ya nos habíamos visto con Gustavo y con Cristina. Bueno, la idea de mi presentación, voy a compartir pantalla. De acuerdo a lo que habíamos conversado, la idea era contarles un poquito qué es lo que está pasando o lo que nos ha pasado en este tiempo en la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional del Litoral. Para los que no conocen nuestra facultad, una breve síntesis sobre las actividades que allí tenemos. Nuestra facultad está emplazada en la ciudad de Santa Fe, a la vera de la ruta 168, esto es en la ruta que comunica la ciudad de Santa Fe con la ciudad de Paraná, en el campus de la Universidad Nacional del Litoral. Nuestra facultad es una facultad que tiene 47 años de existencia, y en ella se imparten varias carreras de pregrado, de grado y, por supuesto, también algunas carreras de posgrado. En el interior de nuestra facultad existe, depende de la Facultad de Bioquímica, la Escuela Superior de Sanidad Dr. Ramón Carrillo, donde también ahí se dictan varias carreras de pregrado y de grado. O sea, estamos hablando de una comunidad de carreras en este sentido, que son más o menos 14, 15 carreras de grado. Asimismo, tenemos una vinculación muy fuerte con institutos de investigación de doble dependencia de CONICET, y incluso uno de ellos está en el interior de la Facultad de Bioquímica, que es el Instituto de Salud y Ambiente del Litoral, y otros institutos que están ya en el campus del CCT o en otros campus de la universidad, porque son todos institutos de doble dependencia.
Fiel a la impronta de la Universidad Nacional del Litoral, nuestra carrera y la universidad en sí es una carrera que tiene un alcance regional. Es decir, está conformada por 10 unidades académicas, y estas actividades se dan en el campus Santa Fe, otro campus que es el campus Esperanza. Hay centros universitarios en Galvez, nosotros allí estamos dictando una de las carreras, y en Reconquista y en Sunchales. Así que la distribución geográfica de nuestros alumnos es importante, no solo en el territorio de la ciudad y de la provincia de Santa Fe, sino que también alcanza a localidades de provincias vecinas. Algunos alumnos tenemos que son oriundos de Córdoba, muchos son oriundos de Entre Ríos, y así que bueno, la problemática, digamos, de esta situación sanitaria nos atraviesa por distintos lados, ¿no? En la semana en que se determina la situación esta del aislamiento preventivo y obligatorio, en esa segunda quincena de marzo, nosotros estábamos justamente por comenzar las actividades académicas en la facultad. Cuando el Ministerio de Educación dicta la resolución que determina que en las universidades no hubiera actividades presenciales, la Universidad Nacional del Litoral establece una serie de pautas que determinan, bueno, que la decisión de reprogramación del calendario académico, y el pasaje a la virtualidad en ese momento, en las cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con los procesos de enseñanza. Prácticamente todas las carreras de la universidad iniciaban sus actividades en esa semana, y bueno, cuando se dicta esa resolución, en un momento como que me quedé sola en la facultad, porque fue así, una situación masiva hay que resguardarse, la situación, la presentación de la situación sanitaria había sido muy compleja y muy fuerte, y de hecho es como que, bueno, nos fuimos y no sabíamos cuándo volvíamos. Esa fue la situación. Así que bueno, en ese momento, nadie creo que dimensionó en ese momento lo que nos iba a pasar en estos meses, ¿no? Y la magnitud de las transformaciones que se iban a desencadenar en este contexto. Bueno, la universidad dispone, como les decía, el teletrabajo, y se decide reprogramar el inicio de las actividades académicas al 1 de abril. Quiere decir que tuvimos fundamentalmente prácticamente 15 días para migrar a este sistema de educación mediado por tecnologías. La universidad tiene su sistema de educación a distancia acreditado, pero la verdad es que, como muchos de los que estamos hoy reunidos en este seminario, la vivencia o la necesidad de educar a distancia no era una situación, o sea, era un recurso que estaba, una posibilidad que se abría, de las que participaban algunos docentes, pero bueno, el arraigue fuerte de que las carreras que tienen que ver sobre todo con las carreras que están enmarcadas dentro del artículo 43, que tienen que ver con la salud, la impronta de la presencialidad en la formación es muy, muy importante. O sea, la verdad es que creo que si no hubiera sido por esta circunstancia, no nos hubiéramos planteado seguramente transformar la educación en este tiempo como lo tuvimos que hacer.
Para esta situación la universidad implementa, o sea, la universidad dispone, por un lado, de un entorno virtual administrado por el área de telemática y a través del CIED implementa unos microespacios virtuales que se generaron justamente, que se llaman el Ambiente Virtual 2020. Al momento de esta situación, las carreras que se dictaban en el ámbito de la Facultad de Bioquímica, que fundamentalmente son bioquímica, licenciatura en biotecnología, licenciatura en nutrición, eran carreras que tenían un cierto manejo del entorno, si bien no era usado para actividades interactivas tanto con los estudiantes, estos entornos eran utilizados generalmente por las cátedras como repositorios, como anuncios para cuestiones de las cátedras y demás. Y en general los estudiantes iban solamente a eso, o sea, por más que se planteaban actividades en foros o algunas actividades prácticas, la dinámica del cursado en el ámbito de la facultad, que era de una alta presencialidad, hacía que los estudiantes no recurrieran demasiado a estos recursos, salvo para estas cuestiones, de bajarse el material o de los anuncios de cátedra. Así que bueno, las cátedras de la facultad estaban preparadas en ese momento porque ya el entorno lo tenían y un poco lo conocían. La mayoría de las cátedras de la Escuela Superior de Sanidad no estaban participando del entorno y hubo entonces que generarles estos microespacios en este ambiente virtual de la UNL. Ese proceso requirió muchísimo apoyo desde las áreas centrales, por supuesto, en la generación de los dispositivos, y también muchísimo apoyo y trabajo desde el área de Secretaría Académica de la Facultad, porque hubo que generar todos los ambientes virtuales para cada una de estas asignaturas. Este proceso, como les digo, se pudo llevar adelante en este tiempo y el 1 de abril comenzamos con el cuatrimestre, con el dictado del cuatrimestre. ¿Qué hicieron los docentes en ese momento? O sea, ¿qué teníamos esos eran los recursos que nosotros teníamos disponibles para esta etapa de virtualidad? ¿Qué hicieron los docentes? Los docentes, creo que si no hubiéramos tenido nuestros docentes, no hubiéramos podido llevar adelante semejante patriada, digo yo, ¿no? Porque lo que se privilegió fue el derecho a la educación de nuestros estudiantes. Muchos de los chicos, el 70% de nuestros alumnos no son de la ciudad de Santa Fe, así que en la condición de la pandemia muchos volvieron a sus casas, y la única forma de darles una continuidad y tratar de sostenerlos en este proceso era justamente implementando estas condiciones de virtualidad. Y como les digo, si no hubiera sido por la impronta de los docentes, esto no hubiera sido posible. Los docentes, al igual que el plantel de no docentes que nos ha acompañado en todo este proceso, se pusieron, como suelo decir yo, se pusieron la camiseta y salieron al toro, salieron a enfrentar la situación, lo hicieron tratando en algunos casos de emular lo que eran sus clases presenciales en estos nuevos sistemas, utilizando diversas herramientas, y fundamentalmente lo que tuvieron que hacer es una adecuación, una reflexión pedagógica sobre sus espacios curriculares. Esto quiere decir que nosotros les pedimos en estos pocos 15 días que replantearan las planificaciones de sus asignaturas, que nos dijeran cuáles eran las asignaturas, si las podían llevar adelante en forma completa en esta modalidad, o si requerían de algunas actividades que necesariamente fueran presenciales. Por supuesto que ese día
o en ese momento, las prórrogas de los procesos estos de distanciamiento eran cada 15 días, 20 días, y era una cosa que todos creíamos que se iba a resolver un poco más rápido la situación. A ver, si nos abstraíamos del paradigma sanitario, ¿no? Bueno, así que los docentes, los equipos de cátedra tuvieron que reflexionar sobre sus asignaturas, les pedimos, por supuesto, que trataran de, que había que asumir la garantía de dictar los contenidos establecidos en las mismas de la mejor forma posible, resguardando la calidad. Algunos optaron por esta situación de decir, bueno, nosotros necesitamos sí o sí hacer actividades prácticas presenciales, sobre todo en las asignaturas de primer año. Los laboratorios de las químicas de primer año eran fundamentales, y la biología. Esas eran prácticas que eran como imposibles de trasladar para los equipos docentes a una cuestión de totalmente virtual, porque, digamos, apuntábamos al desarrollo de las competencias procedimentales que fueran luego, por supuesto, necesarias a los fines de la acreditación de su ejercicio profesional. No nos olvidemos que la mayoría de nuestras carreras, como les decía, están incluidas dentro del artículo 43, que es el que determina la acreditación periódica y que determina que son profesiones que pueden ejercer un riesgo para la salud de la población. Eso hace que, y están acreditadas nuestras carreras, y las carreras se han acreditado bajo un sistema de, las tenemos acreditadas como carreras presenciales. Esa resolución 140 del Ministerio lo que fijó en ese momento era que había que trasladar la enseñanza en el marco de estas carreras a una forma no presencial, usando los recursos que estuvieran disponibles y que se manejaron o se previeran en el contexto de la autonomía universitaria. También en esa resolución se mencionaba expresamente en el artículo 3º la prohibición de mandar estudiantes a hospitales, a centros de salud, o a aquellas áreas o lugares o efectores externos donde hubiera pacientes o hubiera una situación de riesgo. Quiere decir que en el momento en que la universidad toma la decisión de ir hacia la virtualidad, se suspenden inmediatamente todas las prácticas profesionalizantes en los múltiples efectores. En la Universidad del Litoral nosotros no tenemos un hospital escuela, como sí lo tiene la Universidad de Buenos Aires en su vínculo con el Hospital de Clínicas, sino que nosotros tenemos convenios con múltiples efectores. Muchas de las carreras requieren, digamos, en los distintos estadios de su plan de estudios, la práctica en este tipo de efectores. Así que bueno, en ese momento y hasta ahora eso está suspendido, y bueno, y esa es una de nuestras mayores preocupaciones. Esta modalidad de cambio a este tipo de enseñanza mediada por las tecnologías no quiere decir, como les decía, que se cambie el criterio de que nuestras carreras son carreras presenciales. No tiene nada que ver con la disposición que fija estos criterios para la educación a distancia. Y se entiende, por supuesto, que es una situación excepcional y transitoria. Bueno, en ese contexto, entonces las cátedras nos informan cuáles son aquellas que se pueden dictar completamente en forma virtual, y en qué contexto otras van a requerir que cuando se pueda volver a la presencialidad se recuperen estas actividades prácticas, sean en efectores o sean en el propio edificio de la facultad. Entonces ahí nos quedan más o menos definidos estos dos tipos de espacios curriculares. Bueno, como les decía, las cátedras empiezan a trabajar
Y en el primer momento se disponen de estos espacios virtuales y del entorno virtual, y la universidad consigue las licencias de Webex, Cisco, y entonces los docentes pueden acceder a ella. El inconveniente de las licencias de Webex es que, si bien son individuales y son muy buenas, tienen un alto consumo de los recursos de banda. Entonces, en algunas circunstancias, y sobre todo en aquellos casos donde no se puede acceder a una, a una buena conexión de internet, o se está trabajando con teléfonos celulares, ahí aparecen importantes dificultades en esta mediación tecnológica. Bueno, después en el interín la universidad también consigue y adquiere licencias de Webex que son distribuidas en el ámbito de las distintas facultades, y bueno, y con eso se refuerza, digamos, la capacidad para el montado de las clases. Como ya les digo, algunos hicieron un traslado de la dinámica de lo que era lo que tenían pensado para hacer en las clases presenciales, las trasladaron, las hicieron múltiples Zoom, interminables sesiones de Zoom, algunos usaron los foros, digamos, la estrategia pedagógica que cada espacio curricular decidió fue respetada por la gestión. O sea, nosotros dejamos librada a la cátedra la decisión de cómo iban a impartir la docencia. En eso no nos metimos, digamos. Lo que sí tomamos como decisión, porque también era una situación que nos preocupaba, era la acreditación de los conocimientos. Nosotros estamos acostumbrados a tener los exámenes son la instancia de la universidad para acreditar los saberes, sean parciales de regularización o parciales de promoción. Y bueno, en ese momento las cosas no estaban muy claras, en particular teníamos muchos inconvenientes y dudas propias de cómo se iba a desenvolver un proceso de evaluación en estas condiciones, así que bueno, la decisión, bastante antipática para los estudiantes al principio, fue suspender las promociones. O sea, nosotros dijimos, bueno, primer cuatrimestre no hay promociones, hasta ver qué es lo que pasa con esto. Mediando más o menos el cuatrimestre, lo que hicimos fue una encuesta a los docentes que daban, ahora voy a hablar exclusivamente de bioquímica, los docentes que dictaron clases en el primer semestre, y les preguntamos qué herramientas habían utilizado en el dictado, y bueno, ahí ven en ese gráfico, muchos usaron, bueno, los entornos virtuales, ya sea por el entorno de telemática o el ambiente virtual, muchos usaron Zoom, Jitsi y demás. A veces el equipo docente iba migrando de una plataforma a otra, porque en determinadas circunstancias y dependiendo de dónde estaban sus estudiantes, la conectividad a veces era mejor en un sentido o en otro. Entonces, bueno, hubo una variación, pero bueno, hoy en día muchos están muy fuertemente habituados al uso de las licencias de Zoom. Las licencias de Zoom tienen una buena capacidad para aquellas carreras que son masivas, permiten separar y agrupar por grupos de estudiantes, así que digamos, hoy en día es una de las herramientas más utilizadas. Bueno, ¿con qué dificultades se encuentran los docentes en el dictado virtual? Bueno, se encuentran fundamentalmente con dificultades técnicas, o sea, de un día para el otro los sentamos adelante de la pantalla de la computadora y le dijimos, bueno, arréglatelas para dar los contenidos que tenías que dar, y ahí los docentes hicieron uso de sus estrategias, sacaron a la luz herramientas que nadie se había planteado utilizar en algún momento. Hubo en este sentido una interacción muy positiva entre los docentes de mayor edad con los más jóvenes. Obviamente los más jóvenes fueron los que ayudaron en todo este proceso,
y mediaron en esta situación de enseñanza, y la verdad es que si algo se ha notado en este tiempo es un alto grado de solidaridad entre interna en los equipos de cátedra y entre intercátedras. Se han ayudado mucho en ese sentido, y porque estábamos todos aterrados, nadie sabía cómo iba a funcionar esto, qué grado de conectividad íbamos a tener, cómo íbamos a poder sostener a nuestros estudiantes. Nos preocupaban muchísimo los ingresantes, o sea, la situación del ingresante de por sí es una situación compleja, porque, digamos, es enfrentarse a un nuevo nivel educativo, es desarraigarse de su familia y de su lugar. Así que bueno, eran más las incertidumbres que las certezas que teníamos en ese momento. ¿Qué pasaba con los estudiantes? Bueno, esto es lo que les decía, o sea, los estudiantes tuvieron problemas de conectividad, sobre todo hubo mucho uso de celulares, entonces el uso de estos celulares, si bien como herramienta para comunicarse era buena, pero si los estudiantes tenían que hacer actividades como cuestionarios de Moodle o alguna actividad y subirla, era compleja, y bueno, las dificultades técnicas tenían que ver con el instrumento a través del cual estaban haciendo la mediación telemática, digamos. Señora decana. Sí, no me diga que ya se me pero, termina el tiempo, más o menos. Tengo la odiosa misión de apurarlos para cumplir con el tiempo. Bueno, nosotros hicimos en ese interín un proceso de, bueno, como les digo, de evaluación de qué era lo que estaba pasando. Algunas cátedras tomaron parciales, tuvimos un alto grado de aceptación por parte de los docentes en tomar estos parciales de regularización. Los alumnos se han presentado, y si ustedes se fijan en este gráfico, no los voy a aburrir con los números, pero en el bloque 1.1 tenemos el grupo de los ingresantes. Y extrañamente a lo que pensábamos, hemos tenido mayor retención de alumnos en este periodo que en el periodo que si hubiéramos dado en forma presencial las clases. Pensamos, ahora nos preocupa, porque decimos, ¿qué les hacemos cuando los tenemos en casa? Que los chicos se van, porque digamos en esta discusión a quién ponderamos en la continuidad o a quién le restablecemos la cuestión de las prácticas, bueno, siempre uno piensa en los extremos, ¿no es cierto? En el alumno que está por egresar y en el alumno que es ingresante. Y la verdad es que hemos tenido una buena retención de los alumnos, una buena respuesta en las evaluaciones. Fíjense que de los que se presentaron a los parciales, el 80% aprobó esos parciales de regularización, así que es un alto porcentaje, teniendo en cuenta que es un alumno que se tiene que sentar a estudiar solito frente a la pantalla. O sea, acá ha sido, la verdad que es un resultado que nos sorprendió. Esa situación mejora en la medida en que vamos avanzando en los distintos bloques de la carrera, porque ¿qué pasa con este tipo de tecnologías y este tipo de enseñanza? Es una enseñanza que apunta más a la autogestión del estudiante. Y lógicamente un estudiante que está durante más tiempo en el ambiente universitario ejerce mejor estas habilidades, digamos, tiene mejor habilidades. Y otra de las cosas que para nosotros fue bueno es que si bien la práctica experimental en el laboratorio es necesaria y es muy valorada, generalmente como que se resume a la adquisición de la práctica del laboratorio, el manejo, el armado de los instrumentos y la búsqueda de los datos. Pero en un contexto como en el que estamos, hubo que salir un poco de esto que se mostraba a lo mejor en forma demostrativa con un video, y pasar a una situación más de análisis de la información, a la resolución de situaciones problemáticas un poco más abiertas. O sea que creemos
que en ese sentido este tipo de mediación ha sido positiva para los estudiantes y ha obligado a los docentes a pensar sus asignaturas de otra forma. Con lo cual, parte de lo que hemos vivido ha venido, creo, para quedarse por bastante tiempo. Bueno, después esto tiene que ver con el uso de los cuestionarios Moodle, lo que les pasó a los docentes. Una de las cosas que nos pasaba en la medida en que empezaron a avanzar los meses y a seguir en esta situación de virtualidad era la demanda de los estudiantes de finalizar los estudios. Entonces, una de las cuestiones que nos planteamos, a ver, todo lo que les digo, por supuesto que está, fue coordinado también a nivel de las áreas centrales de la universidad, hubo que redefinir protocolos, hubo que intervenir sobre el guaraní, hubo que sacar normativas, digamos, todo se hizo dentro del marco de la autonomía universitaria, pero bueno, fueron larguísimas reuniones con el rector y con los decanos de las facultades para llegar a los acuerdos, ¿no? Bueno, uno de los acuerdos a los que llegamos es la posibilidad de que los alumnos que estaban en condiciones de terminar sus trabajos pudieran hacerlo. Como teníamos antecedentes de defensas de tesis en modalidad virtual para el posgrado, bueno, se hizo una adaptación y de esa forma pudimos realizar en este periodo, desde más o menos mayo, junio, hasta la fecha, 109 defensas de las distintas licenciaturas y carreras que tenemos en la facultad. Bueno, y otra discusión que fue muy ardua, porque hubo muchísima resistencia en la universidad a tomar la decisión de tomar los exámenes virtuales, fue justamente esa. ¿Qué hacíamos con los exámenes y cómo acreditábamos los contenidos? Porque era una demanda fundamental de los estudiantes, decirnos, bueno, nosotros queremos avanzar, queremos ver qué pasa con esta instancia, queremos cerrar esta etapa. Bueno, una de las que no estaba convencida era yo, o sea, yo tampoco estaba convencida cómo hacíamos para nosotros asegurarnos que los estudiantes no se copiaran, que fueran ellos, que no le estuvieran dictando por el micrófono, que esto, que lo otro, que si le mostrábamos la cámara, que si pasaban con la cámara por un lado o por el otro. Bueno, largas horas de discusión, pero bueno, creímos, y estas son las razones por las que nosotros consideramos y nos apoyamos en las decisiones con nuestro consejo directivo. Creíamos que era necesario dar un cierre, no solo por los estudiantes, sino también porque los propios docentes nos estaban diciendo, queremos ver y cerrar estas etapas. Entonces, bueno, se tomaron los exámenes virtuales, se le dio la posibilidad en este proceso también hubo algunas capacitaciones, tutoriales, de construcción de cuestionarios, cómo tomar los exámenes, qué modalidades adoptar. Y bueno, y la verdad es que llevamos 2 turnos de exámenes, con más de 300 mesas en cada uno de ellos, y la verdad es que no hemos tenido mayores inconvenientes. En general, las opciones que los docentes han tomado son los de exámenes, cuestionarios de corrección automática o de corrección de documentos, o cuestiones de evaluación sincrónica por videoconferencia o las técnicas mixtas. En general el Zoom fue muy usado porque si bien contestaban cuestionarios, usaban el Zoom como herramienta de control. La realización de los exámenes en forma presencial al docente le da la garantía, o el docente entiende que en esas condiciones controla la situación del examen y controla que el estudiante no se copie. Lo cual yo digo, no estaría tan seguro. Siempre, si el estudiante, siempre hay un recurso. De todas formas, los estudiantes se han comportado muy bien, nosotros apelamos a que no estamos solamente formando profesionales, sino que estamos creando y formando ciudadanos. Los ciudadanos tienen que ser responsables, y que el mayor perjuicio en una situación de fraude en un examen es hacia ellos mismos. Así que la verdad es que los estudiantes en ese sentido nos han respondido y nos han... y se han comprometido con las instancias de evaluación. De cara a, bueno, una cosa que fue muy llamativa, ya termino, muestro esta diapo.
una cosa que fue muy interesante fue cómo implementó el examen de práctica profesional, justamente práctica profesional de bioquímica. Teníamos 3 alumnos en condiciones de rendir este examen, y bueno, lo que hicieron prepararon un examen, era un cuestionario de opciones múltiples, y después eran observaciones en preparados, que los hacían con una cámara, se los proyectaban en la pantalla, los estudiantes hacían el estudiante iba ingresando de a uno en esa situación de evaluación, y también trabajaron con algunas plataformas, como fue las plataformas de la Universidad de Michigan y la Universidad de Leeds, y allí podían mostrar preparados normales y patológicos, podían tener distintos aumentos en esta evaluación de microscopía, identificar los distintos organismos que aparecieran de acuerdo al preparado que estuvieran viendo, y también había una posibilidad de hacer preguntas que tuvieran que ver con qué referencia a qué patología o a qué situación clínica pudieran estar atravesando los pacientes que presentaran este tipo de extendidos. Así que bueno, eso fue muy novedoso, y bueno, y la verdad es que estamos contentos en ese sentido. ¿Cuál es lo que nos queda pendiente? Nos queda pendiente, obviamente, el tema de las prácticas. Nosotros habíamos programado un nuevo cuatrimestre en el que en este momento deberíamos estar recuperando las prácticas en facultad, pero bueno, no ha sido posible. Nosotros necesitamos no solo el aval de la universidad, que estuvo trabajando en toda la cuestión de los protocolos, sino que aparte tenemos que pasar por las autorizaciones provinciales. Los rectores de las universidades de la provincia de Santa Fe se reunieron con el ministro de Educación y acordaron que, bueno, en estas instancias vamos a priorizar a los alumnos de los años superiores, aquellos que estén próximos a la graduación, y que van a tener una flexibilización en las autorizaciones. Estamos haciendo los pedidos de autorización, pero la situación epidemiológica en Santa Fe se ha complicado, se está complicando, así que bueno, es nuestra asignatura pendiente. Pero bueno, como toda situación de crisis, yo siempre digo, es una oportunidad para el cambio, y creo que muchas de las cosas que nos han pasado en este tiempo nos han posicionado como una universidad centenaria, porque estamos atravesando el año del centenario, y nos han posibilitado de encarar procesos, porque la universidad completa se virtualizó hasta la cuestión de los expedientes. Así que bueno, han sido 3 meses muy intensos, hemos aprendido bastante, hemos contado con el apoyo de la comunidad, que sin ella no hubiéramos podido hacer lo que hicimos. Y bueno, y el segundo cuatrimestre estamos a las puertas, empezamos ahora en septiembre, y bueno, y ya tenemos decidido que también se va a dictar de la misma manera. Son otros los docentes que están nerviosos y ansiosos porque todavía no habían dictado clases, pero bueno, tenemos otros que ya lo hicieron y los pueden acompañar. Muchas gracias y perdón por la extensión. Bueno, Gracias. muchas gracias a Adriana Ortolani, la decana de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Bien, Gaby, antes de darle el paso al decano que sigue, recordarle a la gente que está compartiendo con nosotros esta mesa, que pueden anotarse en el chat para hacer comentarios. Esto no lo habíamos dicho al principio, muchos ya vienen trabajando con nosotros en estos seminarios, así que lo saben. Las preguntas van hacia el final y de manera verbal, así que les pedimos que simplemente dejen su nombre en el chat. Yo los voy registrando para darles la palabra después, y que por supuesto queda el chat abierto también para quienes están produciendo un interesante debate por ahí. Bueno, muy bien. Perfecto esto de las preguntas, que no lo habíamos dicho, pero bueno, siempre Nacho atento. El doctor Chabrando está por ahí, que no lo vemos. Bueno, sí, parece que está ya compartiendo, porque empieza tomándonos un examen, parece que empezó con saquen una hoja. Gustavo. Acá estoy.
Se me había perdido el micrófono. Ah, bueno, son esas cosas que pasan. Bueno, Bueno, doctor Chabrando, bienvenido y lo escuchamos. bueno, muchas gracias, Gaby, Aprendí, pero todavía no está terminado hoy. Voy por esta sacando. invitación. Y como yo los dejo de ver, o sea, por ahí si llego a perder comunicación, que me manden un WhatsApp, así sé que estoy hablando a nadie. Yo estoy al aire y también cuando estemos cumpliendo más o menos el tiempo, también hago así una tosecita Bueno, para bueno, que sepas que estamos del otro lado. y siempre en el pliegue del codo. Siempre en el pie del codo, por las dudas. Bueno, no, rápidamente me voy a referir con la experiencia nuestra en esta pandemia, en esta emergencia sanitaria, cómo hemos enfrentado esta situación. Vos, Gaby, decías que nos tocó gestionar en esta pandemia. Yo diría que es una experiencia única para los que nos toca gestionar, porque además de, digamos, de padecer la pandemia como ciudadano dentro de la sociedad, también, bueno, tenemos que contener y tratar de darle fluidez al sistema educativo. Es decir, y para eso a nosotros nos parecía fundamental poder generar una especie de acuerdo, un acuerdo institucional entre estudiantes, docentes, no docentes, graduados, o sea, de alguna medida para poder llevar adelante esta situación que para nosotros era atravesar un momento difícil, inesperado, completamente inesperado. Entonces, y yo creo que los resultados obtenidos hasta la fecha, si bien no podemos hablar de que nos ha ido bien, porque no podemos dar esa tonalidad, sí creo, y permítanme usar el término contrario, creo que no nos ha ido tan mal. O sea, y en ese aspecto voy a tomar algunos puntos en los cuales nos basamos para llevar adelante esta situación y tratar de responder en términos académicos el mantenimiento de las carreras de grado que nuestra facultad tiene a cargo. En primer lugar, bueno, nuestra facultad es una facultad de más de 60 años, como facultad. Ya veníamos con unos cuantos años como escuela. En este momento dicta 4 carreras de grado: bioquímica, farmacia, licenciatura en química y licenciatura en biotecnología. De ahí que con Adriana la conozco por el foro de decanos de bioquímica y farmacia y también de biotecnología, y a Cristina por el de bioquímica y farmacia. Y si hay alguien de química, también los conozco por FODEQUI, o sea, es decir, abarcamos varios aspectos. Nuestra facultad tiene 7 departamentos académicos, en el cual se encarga en el dictado de las distintas asignaturas y trayectos formativos de las distintas carreras. Bueno, además de las carreras de grado, también tiene carreras de doctorado, posgrados, maestrías, especializaciones. Tenemos aproximadamente unos 4.000 alumnos de grados, unos 700 de posgrado. Y bueno, laboratorios de alta complejidad, alrededor de 14.000 metros cuadrados, y tenemos un edificio propio de actividades de realización, de actividades prácticas para los estudiantes. En ese sentido, haciendo una breve cronología con la pandemia, bueno, esta pandemia que se inicia ya por diciembre, enero, sí, diciembre del 19, enero del 2020, en el 11 de marzo la OMS la declara como pandemia, y me parece interesante porque el 3 de marzo, 8 días antes, aparece el primer caso confirmado en el país, y el 5 de marzo aparece el primer caso confirmado en Córdoba, y el segundo caso, que aparece el 9 de marzo y se confirma el 13 de marzo, corresponde a un investigador docente de nuestra facultad, lo cual, como ahí se origina un foco de infección, el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, el día 12 de marzo a las 9:30, 10 de la noche, nos ordena el cierre de todos los edificios de nuestra facultad. Y ahí empieza
el verdadero baile. Nosotros lo empezamos, somos como el Wuhan de la Argentina. Empezamos 7 días antes del decreto de necesidad de urgencia que se dicta a partir del 20 de marzo, donde se declara el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el país y se suspenden todas las actividades, entre ellas las actividades científicas y las actividades educativas en todos los niveles, incluidos los niveles de educación superior, todas las actividades educativas de tipo presencial. Por lo tanto, a partir de esa fecha, comienzan a producirse las migraciones de los procesos educativos presenciales a los sistemas virtuales y a modalidades virtuales. Y bueno, como dijo Adriana, nos encuentra a todos con un sistema de enseñanza virtual en el cual en la mayoría de nuestros casos carecíamos de formación en muchos casos, de experiencias en otros, y también con el sector estudiantil tampoco preparado para afrontar esta nueva modalidad. Entonces eso nos generaba muchos interrogantes, incógnitas, respecto a los estados de conectividad tanto de docentes como de estudiantes, cómo estábamos. Sabíamos que nosotros pertenecemos a universidades públicas y esto también podía reflejar las distintas desigualdades sociales en el cual estaban nuestros estudiantes e inclusive los lugares donde vivían o viven nuestros docentes y estudiantes. Carecíamos de experiencias en esta modalidad de dictado, necesitábamos ver cómo extrapolábamos las actividades experimentales consideradas fundamentalmente presenciales a la virtualidad, necesidad de modificar en muchos casos el régimen de enseñanza, qué iba a pasar con las condiciones de correlatividad e irregularidades si de pronto suspendíamos el flujo de los dictados, porque muchas veces quedábamos con la duda si esto continuaba o no continuaba, qué iba a pasar con las evaluaciones, y la gran incógnita era cuándo podremos volver a una especie de normalidad o post-pandemia. Nos apoyamos mucho en sistemas de encuesta. Nosotros nos parecía importante poder empezar a marcar escenarios que nos dieran en alguna medida alguna cierta certeza dentro de toda la incertidumbre que teníamos. Y estas encuestas, que las llevó adelante el área de orientación educativa de nuestra facultad, en una primera encuesta pudo establecer cómo era el nivel de conectividad o cómo estaba el nivel de conectividad en los estudiantes en los distintos años. Entonces establecimos encuestas en primer año, tercer año, en quinto año, y nos encontramos con, primero, un alto nivel de respuesta en estas encuestas, y nos encontramos que el 94% de los estudiantes encuestados tenían algún acceso o disponían de algún acceso a Internet, que eso se traducía a través de tener algún sistema de Wi-Fi o paquete de datos minoritariamente, mayoritariamente tenían Wi-Fi, y las formas de los accesos, un porcentaje importante disponía de PC y notebooks, y otro porcentaje disponía simplemente de telefonía celular. Eso nos permitía marcar algún tipo de escenario respecto a cómo íbamos a enfrentar el proceso de migración del sistema virtual. En el caso de tercer año, las encuestas eran muy parecidas. Acá respondieron prácticamente el 99% de los estudiantes inscritos al tercer año. Eso nos daba una pauta, digamos, de cómo podía darse la conectividad en nuestros estudiantes. Respecto a poder avanzar en cuanto a todo lo que significaba modificar los contenidos o producir esta migración de los contenidos a la modalidad virtual, también nos iba a modificar en alguna medida el calendario o los tiempos de cursado hasta tanto fuéramos asimilando esta situación. Por lo tanto, lo primero que trabajamos fue en revisar para producir cambios en la condición para obtener la regularidad. Obviamente, al no haber presencialidad, el 80% de presencialidad en las actividades prácticas se caía,
por lo tanto teníamos que ver cómo íbamos a marcar esa condición de regularidad en la virtualidad, y por otro lado también nosotros teníamos todo el sistema de promoción, cómo iba a ser ese sistema de promoción, si podía existir a la par del trayecto formativo en modalidad virtual. Eso fue, bueno, un tratamiento muy interesante que se hizo a través del Consejo Directivo de nuestra facultad, donde establecimos en una primera resolución, luego estas resoluciones se fueron modificando, pero en la primera instancia pudimos definir cómo era la condición de regularidad. Y esto lo planteamos principalmente a que el docente, a través de las distintas actividades que realizaba, podía o debía acreditar de alguna manera, a través de distintas tareas, participación en foros, tener en cuenta distintas actividades, de acreditar la participación del estudiante en las actividades del proceso de enseñanza. Y dejábamos abierta una posibilidad que después la tuvimos que derogar completamente, es decir, si se daba la situación de presencialidad, que esa situación de presencialidad significara aprobar el 80% tal cual fijaba el actual reglamento de enseñanza. Esta presencialidad, evidentemente, ante el agravamiento de la situación sanitaria, tuvimos que dejarlo de lado. Y luego, el sistema de promoción también lo modificamos, y a partir de que le dábamos una cierta continuidad a la semana, no interrumpir las semanas de dictado de clase para dar un primer parcial y un segundo parcial, dejamos sin efecto el sistema de promoción y reemplazamos estos dos exámenes de promoción por un examen al final del contenido, del dictado de los contenidos del semestre, que denominamos examen único integrador. Este examen tenía las mismas características en cuanto al concepto de la promoción, o sea, si el estudiante no aprobaba estos exámenes único integradores, no se computaban las notas en el analítico, pero sí le daba la condición para rendir en los turnos normales, y ahí disponíamos que si el alumno regularizaba en el entorno virtual, también respetaba la condición de las 6 épocas de examen consecutivas para poder rendir. Por lo tanto, producíamos una modificación en el concepto de cómo regularizar y de cómo promocionar. Por lo tanto, bueno, estos exámenes únicos integradores fueron fijados para la totalidad de las asignaturas, menos para 2 asignaturas que sí o sí nosotros consideramos que la presencialidad era fundamental. Son las asignaturas Laboratorio 1, donde accede el estudiante de primer año a los conceptos fundamentales del laboratorio, y otra asignatura que es Laboratorio 3, cuyos contenidos curriculares, el 80% son actividades de laboratorio. Por lo tanto, estas son las únicas asignaturas que quedaron, por decir así, en suspenso, abiertas, hasta tanto puedan darse instancias de presencialidad. El resto de las asignaturas, de todos los ciclos de las carreras, se dieron de manera virtual. También nos planteamos la modalidad de los exámenes, por lo tanto, la modalidad de examen siempre utilizamos distintas plataformas que ya veremos, pero siempre basado en la plataforma Moodle, una plataforma que, bueno, que dispone abiertamente nuestra universidad, todo el sistema educativo, pero teníamos la ventaja también de contener esta plataforma en un servidor propio. Por lo tanto, eso nos daba muchísima capacidad de utilización de esta plataforma, y establecimos distintas modalidades de cómo concebir el proceso de evaluación, principalmente cuando llegaran al examen único integrador, a través de modalidades orales o en exámenes escritos híbridos, virtuales más papel, exámenes escritos virtuales. Generamos guías para poder guiar tanto al docente como al estudiante para las herramientas de la virtualidad. Pudimos establecer estas guías del docente y guías del estudiante, que fueron de altísima utilidad porque permitieron uniformar criterios tanto para el docente como para el estudiante, para la transmisión y la recepción de los contenidos que se transmitían a través de esta modalidad. Como dijimos recién, la tecnología educativa que empleamos básicamente fue Moodle, ¿sí?
y nos pudimos sostener a través de otras plataformas, como ser Google Classroom, plataformas virtuales a través del dictado de clases, a través de plataformas Meet o Zoom, etcétera, que son de acceso principalmente gratuito, porque la mayoría de estas plataformas, Meet, por ejemplo, la montamos a través de una nube propia que tiene la Universidad Nacional de Córdoba, lo cual le da un uso ilimitado en cuanto al tiempo, y también habíamos adquirido, y la universidad también había adquirido, esta plataforma Zoom para poder hacer estos dictados. Nosotros veníamos trabajando desde hace un tiempo ya en procesos, inclusive en la presencialidad. Habíamos realizado distintas jornadas para el ingreso, permanencia y egreso en la facultad, en la cual en el mes de octubre del año pasado habíamos hecho un taller importante, una jornada importante de qué, cómo y por qué evaluar. Estas herramientas nos fueron de muchísima utilidad. No sé si reconocen esta carita que aparece acá. También trabajamos con Gaby mucho en repensar la evaluación en tiempos de enseñanza digital. Esto lo trabajamos en el transcurso de este año, en la cual la herramienta que nos brindó y el debate que nos brindó Gaby fueron fundamentales para llevar adelante gran parte de este proceso, de lo cual nuevamente te agradezco, Gaby, públicamente todo tu aporte. Y también realizamos otras digamos, jornadas que orientaban hacia la misma situación. La idea era tratar de uniformar estrategias para que nuestros docentes pudieran trabajar de una manera armónica y homogénea en el dictado de esto. Y teníamos que capacitarnos de golpe, no nos quedaba otra. Y esto nos llevaba a que también la situación de los estudiantes, la virtualidad nos obligaba y la presencialidad nos alejaba de la situación, porque nos encontrábamos que solamente el 43% de los estudiantes del total del cursado se encontraban en Córdoba capital y el resto se encontraban en el interior o en otras provincias. Después realizamos otra encuesta al final del cursado, donde participaron un 97% de los estudiantes que se habían inscrito, y nos encontramos con una grata sorpresa que casi o más, muy cercano al 90%, de los estudiantes que se habían inscrito en la modalidad virtual finalizaron la actividad, ¿sí? Muy pocos dejaron, no alcanzó al 10%. Encontramos también cuáles eran los principales inconvenientes que habían tenido los estudiantes, cuestión que después empezamos a mejorar, principalmente para abordar en este segundo semestre, que también va a ser virtual. Y una de las cuestiones que nos encontramos fue que la apreciación que tenía el estudiante, la percepción que tenía el estudiante al comienzo del dictado, llegaba a este nivel de percepción, y miren, al final del dictado, todo esto había mejorado sustancialmente, lo cual eso obedecía también al manejo de las herramientas. También encuestamos a nuestros docentes, más o menos como dijo Adriana, el 54 y el 53% de los docentes daba falta de formación en la enseñanza virtual, y se produció una mayor demanda en el tiempo para el diseño de las clases, lo cual eso fue un inconveniente importante. Abordamos las evaluaciones a través del examen único integrador, el cual finalizamos la semana pasada, y encontramos números realmente interesantes. Por ejemplo, en el ciclo básico, 950 estudiantes se inscribieron y pudieron pasar por los procesos de evaluación, en el cual podemos ver cuántos estudiantes regularizaron, ¿sí? Alrededor entre el 70 y el 80% regularizaron, cuántos estudiantes promocionaron a través del examen único integrador, cercano al 50%, y estos números se repetían en los otros ciclos, en el segundo año, en el tercer año, y en el cuarto y quinto año, lo mismo que en la carrera de farmacia. Por lo tanto, los datos fueron bastante alentadores respecto a la cantidad de estudiantes que iniciaron y terminaron, y la cantidad de porcentajes que lograron la regularidad y los porcentajes que lograron la promoción. Los números de aprobación de estos por promoción tampoco se alejaron bastante
de cuando las actividades eran realizadas de manera presencial. También tomamos los turnos de examen de julio, que se tomaron en agosto, y bueno, ahí tuvimos en el primer turno de examen, se presentaron alrededor de 736 estudiantes, presentes 64%, aprobó el 57%, y en el segundo turno, acá hubo un contagio aparentemente, y también se sumaron estudiantes de los otros semestres de cortes anteriores. Se presentaron 1.794 estudiantes a rendir, de los cuales 74% estuvieron presentes en esos exámenes, y el nivel de aprobación fue cercano al 68-70%. O sea, son números bastante interesantes. Ahora, ¿cómo seguimos en el segundo cuatrimestre? Y dada la dificultad que nos presenta la pandemia, de la misma manera que el primer semestre, con la experiencia de haber recorrido estos primeros meses. El primer semestre fue sin ninguna experiencia, y ahora este segundo semestre hacerlo con la experiencia del primero. Y también es fundamental empezar a planificar cómo van a ser las actividades presenciales para el ciclo 2021 y 2022, pensando en que la pandemia pueda comenzar a ceder a principios del 2021. Eso es fundamental, empezar a planificar para comenzar a compensar, ¿sí?, las actividades presenciales que no se pudieron dictar en este año. Porque como dijo Adriana, nuestras carreras son básicamente presenciales por las actividades prácticas, por lo tanto tenemos que trabajar en esa instancia. Para el segundo semestre vamos a empezar a uniformar tecnología para mejorar la transmisión virtual, generar aulas con dispositivos tecnológicos que nos permitan mejorar el dictado de clases, para permitir que nuestros docentes vayan a salas especiales para tener una mejor disponibilidad tecnológica para el dictado de las clases. Trabajar mucho en mejorar la comunicación respecto a cómo se transmiten estos contenidos para hacer una comunicación más clara y precisa. Mejorar el diseño e implementación de estrategias a través de enseñanzas asincrónicas, porque evidentemente la virtualidad prevalece la enseñanza asincrónica respecto a la sincrónica. Y bueno, y mejorar o afianzar los espacios y canales de consulta y de devolución a los estudiantes. Con todo ello, ya hemos reorganizado este segundo cuatrimestre, hemos establecido un calendario, vamos a mantener los exámenes únicos integradores, suspendimos las promociones, mantenemos los criterios de promoción y mantenemos también los criterios de regularidad tal cual establecimos para el cuatrimestre impar o el cuatrimestre que pasó. Ya fijamos cuándo se inician las actividades, este próximo lunes ya está comenzando este segundo semestre y tenemos una previsión de finalizar este segundo semestre con los exámenes único integrador y su recuperatorio y un primer turno de diciembre finalizando alrededor del 23 de diciembre. El segundo semestre, en cuanto a las perspectivas, consideramos que, como dije recién, continuará la modalidad virtual. La dificultad por la pandemia del estado sanitario sigue siendo elevado, no tenemos ninguna esperanza de presencialidad. Estamos planificando también cómo va a ser el ciclo de nivelación al estudio de ciencias químicas, que es la modalidad de ingreso que tienen los estudiantes, y acá vamos a depender de la finalización también del ciclo de educación media, pero estamos seguros que este formato va a ser también virtual para poder acceder a las carreras de nuestra facultad. Otra cuestión, como dijo Adriana, nos preocupa muchísimo, es establecer modalidades de prácticas preprofesionales virtuales para dar opciones ciertas de finalización de las carreras. Nosotros tenemos estudiantes que requieren recibirse porque tienen otras perspectivas ya profesionales marcadas, presentaciones a becas, presentaciones a residencias, trabajos, distintas perspectivas, entonces tenemos que pensar ante la ausencia de una modalidad presencial, tenemos que presentar algún trayecto formativo especial que nos permita garantizar algún tipo de práctica preprofesional virtual
y que sea una opción académica, digamos, que nos permita garantizar el dictado de ciertos contenidos mínimos y necesarios para el desempeño profesional. Como dije recién, vamos a trabajar también, o tenemos que trabajar fuertemente en cómo vamos a generar un cronograma de actividades presenciales para los años 2021, donde seguramente vamos a tener que intercalar modalidades virtuales y presenciales como etapa de post-pandemia, dándole prioridad al ciclo básico y al ciclo profesional, a los ciclos superiores e iniciales de cada carrera. Y seguramente también tenemos que considerar que la vuelta a la normalidad, tal cual la conocimos como en la época de la prepandemia, probablemente la encontremos a partir del 2023. Esto es una realidad en la cual nos va a obligar a todo el cuerpo académico poder establecer un cronograma de acciones que nos permite normalizar los ciclos de dictado de clases con formatos presenciales, con formatos virtuales, y yo creo que, y acá traigo aparejado algo que creo que es importante para los bioquímicos y los farmacéuticos, es que el ECOAFIT recientemente ha finalizado con los nuevos estándares para la acreditación de farmacia y bioquímica, donde hemos prefijado los contenidos mínimos y la carga horaria mínima, lo hemos disminuido sustancialmente respecto a lo que fijaba la resolución 565 y 566 del 2004. Esta modalidad que hemos fijado a través de los estándares es una gran oportunidad para producir cambios en los planes de estudios, cambiar las características en la modalidad de los dictados. Tenemos que repensar los dictados en formato de cátedras, asignaturas, para pasar a otros tipos de dictados, tal vez que integren formatos de transmisión o modalidades virtuales con modalidades presenciales, hacer cada vez más eficiente la modalidad presencial. Hay algo que nos está enseñando la modalidad virtual, es que hay muchas cuestiones prácticas que pueden ser traducidas de manera virtual y dejar aquellas cuestiones prácticas que son irreemplazables, pero para eso necesitamos hacer una profunda evaluación de la manera que hemos venido dictando nuestras carreras. No digo que la veníamos haciendo mal, pero yo creo que nos da este virus, este coronavirus, nos dio una especie, nos pellizcó la capacidad docente, la capacidad académica para hacer un replanteamiento de cómo veníamos dictando nuestras carreras, cómo veníamos impartiendo nuestros conocimientos. Yo creo que esto ha generado un interesante proceso de reflexión en nuestros docentes. Hay muchos docentes que esto también les sirvió para dar un vistazo de cómo venía afrontando su proceso de enseñanza. Los estudiantes también aprendieron a cómo autogestionar el tiempo y ser menos dependiente tal vez de la rigurosidad de los cumplimientos de horario. Es decir, yo creo que tenemos una gran oportunidad para mejorar los contenidos. Tenemos que pasar este momento, o sea, este momento es un momento difícil. Acá estamos improvisando, no nos queda otra. Tratamos de buscar la mayor cantidad de información que podamos tener para poder ser objetivos a la hora de tomar una decisión. Decisión muchas veces que son cambiantes. Hoy tomamos una resolución y dentro de un mes a lo mejor producimos otra que corrige o cambia la resolución que tomamos anteriormente. Es muy dinámico. Esta pandemia nos ha generado una situación de cambios y de enfrentamientos, digamos, a problemáticas muy cambiantes, muy dinámicas. Así que yo creo que tenemos nuevas, como perspectiva, tenemos un desafío post-pandemia interesante. Yo creo que esto nos ha dejado
un proceso de enseñanza que lo tenemos que utilizar en toda su potencialidad. Y bueno, es el nuevo desafío. Yo creo que la pandemia va a generar en los procesos post-pandémicos cambios, nuevos paradigmas, y yo creo que la educación superior también va a sufrir un nuevo paradigma. Así que era un poco esto, agradecer nuevamente la posibilidad de mi participación, y bueno, quedo abierto a las consultas, si las hubiese, con gusto poder debatirlas. No creo que podamos dar respuestas certeras, pero sí generar respuestas que nos permitan ampliar la posibilidad de debate en la búsqueda de soluciones uniformes, que es distinto a dar una respuesta certera. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano. Muchas gracias, Gustavo. Nos llevaste hasta el 2023. O sea, si teníamos dudas de que esto iba a tardar bastante, ya tenemos un panorama. No te van a llevar a los noticieros que ya solucionan todo dentro de 15 minutos, pero bueno, tenemos para pensar, ¿no? Mucho. Yo me voy yo me tendría que haber ido en julio, no me dejaron ir. Bueno, ahora te vas a tener que quedar hasta el 2023. No. Bueno, muchas gracias al doctor Chabrando por su ponencia, por compartir su experiencia, y le damos el lugar ahora entonces a Cristina, nuestra decana de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, para que nos comparta la experiencia que tuvimos en nuestra facultad. Adelante, Cristina, gracias. El micrófono, Cristina, por favor. Está apagado. Gracias. Ahí está. Bueno, buenas tardes. La verdad que para mí es un gusto compartir esta mesa con estos dos decanos con los cuales nos conocemos mucho y hemos trabajado bastante en muchas cuestiones en el ECOAFIB, y realmente